Esperamos a que se unan algunos más para que iniciemos. No, vamos a iniciar la clase. Es parte de lo que voy retroalimentando porque considero que es importante retomar esto. Las etapas del desarrollo. Estas etapas del desarrollo, yo creo que en algún momento, en esta carrera, igual pudieran, perdón, no tienen la semana 12, ok, la agrego nada más para el foro, porque es el mismo video el que estamos tomando para la clase. Bueno, jóvenes, en algunas ocasiones podríamos pensar que para qué necesitamos repasar en esta carrera, lo que ustedes tienen que saber con todas las etapas. Realmente bastaría con los niños que en muchas ocasiones ustedes pudieran tener a la mano para poder llevar a cabo su profesión. Serían los de las primeras 4 etapas, que sería, bueno, hasta la 5ª etapa tal vez, de 0 a 1 año, cuando los niños entran a guardería con ustedes. En algún momento desde esa edad, desde tan pequeños a los 40 días, los niños entran a guardería y entonces hay que conocer qué es lo que pasa. Recordemos que cuando entran a guardería, los niños están en la etapa de 0 a 1 año, les digo que en ocasiones los aceptan desde los 40 días, y el sustituto de la persona que va a despertar en ellos esta confianza o desconfianza, obviamente que van a ser los que están a cuidado de estos niños. Y entonces ustedes tienen que estar muy conscientes. Claro, las instituciones tienen sus estatutos, sus normas y dicen de tal a tal hora es la alimentación, de tal a tal hora se les carga media hora, de tal a tal hora. Y hay muchos candados y muchas normas y mucha forma de organizarnos. Sin embargo, hay que estar muy conscientes que en el momento en que esto se realice, se tiene que desarrollar en los niños esta confianza y la certeza de que van a tener un desarrollo adecuado. Acá, jóvenes, por ejemplo, no podemos decir, no, pues es que tiene hambre, vamos a darle de comer. Algo que se aprende desde que se nace son los límites que se van a tener desde que se nace para nosotros mismos y hacia las otras personas. Empezamos a sentir estas sensaciones. La autonomía versus desconfianza en el jardín de niños, seguimos maternal, luego es jardín de niños en el preescolar. Y en todas estas etapas, los niños en muchas ocasiones, por ejemplo, en esta etapa, el horario de las guarderías es muy amplio. Muy amplio. La mayor parte de la vida despierta de un niño se da en guardería. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con los que estén a cargo de estos pequeños. En el preescolar, bueno, es esta sensación de que ya no, ya no hay tanta dependencia directa del adulto. Pero, sin embargo, en esta etapa, los niños se les tiene que desarrollar la confianza suficiente para expresarse. Ayer tuve la fortuna de tener un paciente pequeño en mi consultorio y me decía, tuvo algunos conflictos en la escuela
Y empecé a hablar con él. Y me dice, tuvo un problema. Digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? El detalle es que el niño no tuvo la confianza de decirle a sus padres. Y empecé a indagar por qué es lo que pasa. Los padres adoran al niño, están al cuidado, están muy pendientes. Pero ¿qué es lo que está pasando, no? Y es precisamente este trato que se tiene cuando sus acciones en algún momento representaron la sensación de culpa en el niño, de ser el responsable de cosas negativas que ocurren en la vida. Y fíjense que no en su vida, en la vida de sus padres. Entonces, ¿cómo el niño va a retroalimentarse de la manera en que sus cuidadores lo cuiden y se sientan con respecto a él? Es decir, hay que tener muchísima certeza en esta etapa porque los niños tienen que sentirse seguros de que lo que van a hacer tal vez no sea exactamente lo correcto. Sin embargo, tienen derecho de equivocarse y de no hacer las cosas tan bien como creyera o quisiera hacerlas el mismo niño. Después está la etapa escolar de los 7 a los 12 años, la primaria, donde los niños se empiezan a integrar y el docente es el responsable de la integración social de estos niños. La siguiente etapa la vemos en lo que es la secundaria, preparatoria, que es la adolescencia, y el inicio de la licenciatura o de una carrera profesional, una ingeniería, lo que quisieran. En esta etapa es muy importante el papel y el rol del docente. Acá los docentes se vuelven sus amigos o sus enemigos, porque va a depender mucho del área que les imparten, de cómo se sientan con ellos. Hay docentes que tendrán que tener mayores exigencias hacia los jóvenes en donde no existe permisibilidad y materias en donde los maestros tendrán que acercarse más para que el niño se identifique con cosas positivas o negativas. Hay que tener muchísimo cuidado en los comportamientos del adulto hacia alguien que empieza a perfilarse adulto, de cómo nos comportemos, de cuál sea la huella que dejemos. En esta etapa, muchos jóvenes se acercan y dicen, wow, acá quiero que observen que este video tiene adolescencia de los 12 a los 18 y acá parece que se salta 3 años. En esta etapa ya se es más adulto de los 21 años, de los 19 años a los 21, que joven. Sin embargo, realmente la adolescencia sigue marcando la edad hasta los 21 años. ¿Por qué? Porque dentro de la capa del cerebro, las zonas del cerebro, la capa prefrontal, la que tenemos en la frente, apenas se está acabando de desarrollar. Y entonces, por eso existe aún un vacío de no conocer quiénes son, porque no se toman todavía las decisiones correctas, porque aún no se tiene un panorama suficientemente amplio para poder no se tiene un panorama suficientemente amplio para poder tener un criterio adecuado y tomar la mejor decisión. En esta etapa, el joven empieza a darse cuenta que tiene que seguir aprendiendo y que que entre más aprenda, mejores decisiones va a tomar. ¿Y quién se va a encargar de esta información? El adulto docente. En esas etapas son hermosas porque se empieza a dialogar con alguien que intenta ser adulto, que empieza a tener o quiere tener un criterio propio.
Sin embargo, es necesario que también se permita a este adulto, el docente adulto maestro, la oportunidad de decir, no lo sé muy bien, tengo confusión, permíteme, voy a investigar. No, el joven en la adolescencia, sobre todo en la secundaria, hay muchos maestros que tienen conflicto. Quiero que recuerden ustedes sus propios maestros de la secundaria. Algunos tenían esta sensación de quererse imponer ante el alumno y eran intolerantes, pero no era mala onda, sino era una sensación de impotencia también por parte del docente, de no poder controlar a estos jóvenes o capturar su atención. En esta etapa vemos a muchos maestros que tienen cierta frustración porque desean tener el control completo sobre el grupo. Y recordemos que dependerá de los ambientes de casa y de cómo se sortearon las etapas anteriores que esto se pueda llevar a cabo. Cómo se sortearon estas etapas para que cuando llegan a la adolescencia, donde se están formando su identidad, tengan suficiente información para elegir las mejores opciones. Y acá, entonces, el docente va a tener esta responsabilidad de mostrar apertura, lo que se mente abierta para las ideas con respecto a sus propias clases. Yo sé que se dice coloquialmente que, por ejemplo, las matemáticas son mentes cuadradas quienes tienen el desarrollo de una ciencia exacta. No necesariamente, jóvenes. No necesariamente. ¿Por qué? Porque hay varias maneras de llegar a un mismo resultado o estilos. Yo recuerdo hace tiempo un joven decía, yo lo hago así. Y a mí me habían enseñado completamente diferente. Decía, pero es que no es así. Y me decía, ¿para qué doy toda una vuelta si tomo este atajo y llego a lo mismo? Pero eso fue casualidad porque el ejercicio se prestó así. Y me decía, lo hacemos con cualquier ejercicio. Y me demostró que cualquier ejercicio matemáticas hecho por la vía que él había encontrado, mucho más práctica, lo podía resolver con el resultado adecuado. Cuestión que a mí me costaba mucho trabajo entender porque a mí yo lo había aprendido con el paso 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, y entonces empieza a haber confusión. Confusión en el adulto que le enseña al joven y empieza a haber una rivalidad entre el docente y los alumnos para saber quién puede más o quién vence más. Por eso es que es muy complicada, por ejemplo, en la escuela secundaria, porque los chicos tienden a retar. En la escuela preparatoria ya están más ensimismados con sus propias ideas de lo que han ido aprendiendo. Ya no hay tanto reto porque también tienen otras curiosidades propias de esta edad, como la curiosidad sexual, como la independencia ilusoria de sus padres hacia ellos o de sus cuidadores hacia ellos, y tienen en sus manos, y lo saben, la decisión más fundamental en su vida, que se refiere, o con la que me refiero, que en esta etapa van a elegir a qué se van a dedicar el resto de su vida. Saben que una decisión buena o mala va a representar lo que en algún momento el mismo joven pudiera concebir como felicidad o éxito, y éxito. Entonces, en la etapa de la adolescencia, el rol, los adultos, padres, cuidadores, tienen que tener una mente abierta para hacerse accesible a sus hijos.
pero en muchas ocasiones, desafortunadamente, el carácter, las complicaciones familiares se ven incrementadas. ¿Qué ocurre en muchas ocasiones? Es una pregunta que les lanzo a ustedes. ¿Qué ocurre en muchas ocasiones en la etapa de la adolescencia de los jóvenes con respecto a la etapa familiar que cursan los padres en este momento? ¿Qué está ocurriendo? Para que tengan un hijo en aproximadamente, voy a poner 15 años, de 15 años, los padres, ¿qué etapa deben de estar pasando? Aproximadamente. ¿Jóvenes? Hola. ¿Podría ser adulto joven? ¿Dice? ¿Podría ser adulto joven? Sí, si fueron padres muy jóvenes, pueden tener alrededor de 40 años y tener un hijo de 15. Efectivamente. Y en una etapa, o podría ser empezar a ser adulto maduro, pero vamos a imaginar, y voy a quedar en esta parte que respondiste, Rodolfo. Ahora, ahorita vamos a ver esas etapas, cómo piensa el adulto, y entonces vamos a ver a lo que se enfrenta un joven acá, de adolescente, en esta etapa que es mucho más amplia, con la forma de pensar de estas personas, y por qué es esto precisamente, ¿no? Pero también en la etapa de la relación de pareja, ¿cuántos años tienen que tener con los padres que están juntos con la relación de pareja? ¿Cuántos años de matrimonio o de vivir juntos tienen que tener aproximadamente? Si el joven tiene 15 años, ¿cuánto tiene que tener esa pareja? Alrededor de unos 25 años. La pareja tendrá que tener o sea, tiene que tener la edad aproximada del joven, más 2, 3, 4, 5 años, o sea, de 2 a 5 años más. Quiere decir que si están 15 años, como lo mencionaste, 20 años tal vez, tú dijiste 25, podría ser alrededor de 20. Y entonces la etapa matrimonial de una pareja tendrá en ese momento ciertas dificultades propias del ciclo matrimonial, donde hay problemas de adaptación por las edades de los padres. Los trabajos, ya hay un desgano a veces hacia ese trabajo, dependiendo de la plenitud con la que asistan a ellos. Entonces vemos que la vida de los padres está metida en un momento complicado por la edad de los padres. Y entonces agregamos que el joven está buscando su identidad, donde los padres también están intentando sobrevivir a su propia vida, se encuentran tanto en el trabajo como en su pareja, como en ellos mismos, se encuentran entonces en un choque de generaciones y en un choque de ideas y en un choque de intentos por tener una buena vida. Los jóvenes descubriendo el mundo y el adulto aclarando su mundo, intentando pertenecer sin salir de lo que en algún momento intentaron construir exitosamente. ¿Sí me explico? Y entonces acá es donde el docente vuelve a tomar un peso muy importante. ¿Por qué? Porque se vuelve el soporte en muchas ocasiones de las situaciones de vida que se están llevando a cabo dentro de casa. Es la sensación que existe. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, jóvenes. Aquí hay que tener muchísimo cuidado cuando estén ustedes dedicados a este nivel educativo,
la empatía del joven que intenta empezar a hacerse adulto y empieza a luchar no solamente con su educación, no solamente con la sociedad, sino con la situación familiar en donde él se da cuenta que ya también empieza a ser responsable de lo que está pasando y que incrementa a veces los problemas. A veces son chivos expiatorios, no siempre. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuál es el rol de este docente de secundaria, preparatoria y licenciatura. Tengo la fortuna de dar también en colegio de bachilleres. Y como ustedes saben, pues con ustedes y con otra institución en la licenciatura. Y en bachillerato es una cantidad enorme de jóvenes que se acercan con un nudo en la garganta que no saben qué hacer. Mis materias, obviamente que todas van enfocadas al área humanista y es muy fácil que los jóvenes se acerquen, pero logro observar la frustración no solamente académica, porque acá el joven ya tiene claridad sobre lo que se le dificulta, porque no sorteó adecuadamente las etapas anteriores, y de qué es lo que ocurre en casa, y de qué es lo que ocurre en la sociedad, y de qué quiere para sí mismo, y de cuáles son esas limitaciones. Entonces es impotente como docente no poderles ayudar más allá. Sin embargo, la manera en que ustedes pueden ayudarle a estos jóvenes es otra vez con la escucha. Orientarlos hacia pedir un apoyo adecuado, porque como docentes no tenemos siempre la preparación de poderlos atender. En muchas ocasiones, yo les comparto esto que me pasa porque en ocasiones se vuelve un tanto frustrante. Sin embargo, es algo parte de lo que viene siendo normal, ¿no? Se acercan y yo sé que tal vez podría ayudarles desde terapia, pero cuando estoy en aula no soy terapeuta. Cuando los 10 minutos de receso entre una clase y otra, no puedo darles una terapia. No puedo involucrarme porque son menores de edad y las instituciones educativas a nosotros como docentes nos tienen un cierto candado donde no me puedo involucrar a nivel psicológico porque no es mi rol de trabajo y éticamente no tengo por qué ser la psicóloga de mis alumnos, porque es un rol diferente, porque hay conflicto de intereses. Sin embargo, ustedes y yo también como docente tenemos la obligación de ayudar en la medida de nuestras posibilidades, donde hay confusión de roles, donde no se sabe qué es lo que se tiene que hacer, porque no se dan cuenta. El adulto en muchas ocasiones se acercan y dicen, es que no sé si estoy bien, usted dígame si estoy bien. Se imaginan en la adolescencia donde no tienen la información suficiente y sus miedos se agrandan por todo lo que hay en casa y por todo lo que ven en la sociedad y por la incertidumbre de lo que va a ser su vida y sus elecciones. Cuando llegan a la etapa de 17, 18 años que ya eligen su carrera, decir, wow, a esto me voy a dedicar, ¿qué estoy haciendo en mi vida? Ya no quiero estudiar, sí quiero estudiar, quiero trabajar, ya no quiero vivir en casa, ya no quiero tener estos conflictos. Empieza tanta información en su cerebro que lo mínimo que necesitan los jóvenes es alguien que los escuche. Y entonces el docente tiene un compromiso de abrirse y escuchar y no juzgar. Acá el rol del docente es no juzgar, sino orientar a una mayor cantidad de conocimiento en el joven para que aprenda a tomar las mejores decisiones y lleve a cabo el libre albedrío que es necesario para superar esta etapa. El adulto joven es precisamente de los 21 a los 40 años. ¿Quién me dice, por favor, parte de las características que nos menciona el video en la etapa del adulto joven?
Dice que las relaciones significativas se dan con amigos, con compañeros de trabajo, y también que una mala adaptación a esta, pues provoca o llega tiende a llegar a la promiscuidad y a la exclusividad, ¿no? Si se desarrolla con éxito, entonces pues va a tener la capacidad de amar, de entregarse, de tener unos lazos afectivos más sólidos, y pues su círculo social o su vínculo social pues estará más estable y abierto. Pero si no se llega a esta, pues entonces va a tener la dificultad de relacionarse, va a tener problemas con carácter y la relación que él tenga con los demás o ella tenga con los demás, pues no va a ser 100% auténtica. Muy bien. Muchas gracias, Adriana. ¿Alguien más? Ok. Bueno, acá, después de haber tenido una confusión en esta etapa se conocen muchos amigos. Es cuando ya los padres los empiezan a liberar y los dejan conocer gente que a veces ni los padres conocen. Por eso en esta etapa los padres tienen mucho miedo, porque están conscientes que en diferentes momentos de la vida del joven puede haber gente que se les sale del control a los padres. Es decir, yo no sé con quién se va a subir mi hijo o mi hija en el transporte. No sé si va a ser alguien amable, hostil o que tenga una intención diferente. Y entonces les hago que tengan a lo mejor una desconfianza hacia los demás y quiénes son o por qué los tratan así y qué están provocando ellos. En la etapa, como lo menciona su compañera, del adulto joven, son las relaciones más significativas. Acá ya el joven dijo, creo que esto es el círculo social que me gusta, al que me gusta corresponder. Aquí estoy bien. Y entonces el adulto joven empieza a intentar aumentar su confianza en las personas que la rodean. Y como lo menciona su compañera, relaciones más significativas. Empieza a delimitar y a entender la diferencia entre compañerismo y amistad con amigos, con personas que despiertan una confianza más elevada. Y entonces estos amigos van a permitirle tener apertura y mostrarse más como son. Tienen un círculo social definido por la elección, una de las elecciones más importantes de su vida. ¿A qué se va a dedicar? Y donde empieza a pasar la mayor parte del tiempo. Cuando se da orientación vocacional en la escuela preparatoria, bachillerato, los jóvenes se acercan y dicen, es que tengo mucha confusión, no sé si ser X o Y. Una pregunta que se les debe de lanzar a los jóvenes es, ¿dónde te gustaría trabajar? Por ejemplo, no sé si ser ingeniero industrial o ingeniero civil. Yo sé que es diferente, pero bueno, ambas son ingenierías y de repente podría haber por ahí alguna confusión. Y cuando nosotros les preguntamos, ¿a dónde te gustaría trabajar cuando termines la universidad? ¿En dónde te visualizas trabajar? Ya me gustan los caminos, el aire libre, XY. Tienes ahí la respuesta. A mí no me gusta requemarme, me choca el sol, la lluvia, el aire, el viento industrial. ¿Por qué? Porque es a lo que se van a dedicar el resto de su vida. Su compañera comentó algo. Empiezan las relaciones más significativas, más representativas. Son las con las que van a convivir más en los lugares donde van a tener un crecimiento y donde depende de
desarrollo laboral el éxito del resto de sus vidas. ¿Qué te ves? O sea, por ejemplo, los jóvenes dicen en la etapa anterior, en esta etapa, no sé si estudiar medicina o X, ¿no? O cualquier otra carrera. Y la primera pregunta es, ¿en dónde te ves trabajando? En un hospital. Ok. ¿Y cómo te ves en un futuro? O sea, ya, ¿por qué? Porque ganas mucho dinero, porque empiezan a explicar muchas cosas los jóvenes. ¿Y para qué te va a servir el dinero? Ah, porque me voy a ir de viaje, voy a disfrutar, voy a ir a los antros, voy a ir a X, Y, Z. ¿Ya te diste cuenta que si eres médico sí vas a tener mucho dinero, pero no vas a tener tiempo para gastarlo? Porque la carrera y desde que estás estudiando es demandante y cuando la tienes ya la carrera también es demandante. A los médicos los mandan a traer en la noche, en la mañana, en la tarde y los turnos laborales son XY y que no puedes disfrutar del todo como quieres. Y entonces empiezan a reflexionar entre lo que va a ser su vida y lo que es su sueño, su anhelo. Entonces, en esta etapa del adulto joven, lo empieza a ver ya cristalizado. Y quien no se atrevió a pensar en eso, se empieza a enfrentar a eso. Y entonces las relaciones significativas la pasan la mayor parte del tiempo en el trabajo, donde empiezan a relacionarse incluso afectivamente, porque pasan el mayor parte del tiempo. El adulto joven, si sorteó la etapa anterior adecuadamente con la elección de lo que es y del grupo de amistades con la que se relaciona, entonces va a tener una inclusión de su intimidad, es decir, no a nivel sexual, jóvenes, sino de quiénes son y qué quieren ser o qué quieren hacer con sus vidas, de darse cuenta que si están parados, dónde están parados y por qué están parados ahí y qué es lo que pueden aspirar. En este caso, como lo comentaba su compañera, va a depender si el joven se siente a gusto con este grupo al que pertenece, si quiere mostrarse como es o va a retraerse y va a estar inconforme con los estilos y la forma de ser de sus compañeros y de él mismo. Por lo tanto, se va a aislar. Yo nunca pensé que, por ejemplo, los contadores, que cuando yo entrara a mi lugar de trabajo, me iban a aislar en una oficina sin hablar con nadie. Pero no necesariamente tienes que hacer esto, porque también puedes tener contacto con tus compañeros, pero de diferente manera, el nivel de concentración es distinto, la convivencia se va manifestando de forma diferente. Entonces empieza a observar este individuo cuál es la manera correcta de relacionarse y entonces no necesariamente un contador va a tener que ser aislado, sino que al adaptarse correctamente a sus centros laborales, ahí mismo va a tener una apertura de sentirse cómodo con lo que hace, con lo que es, con lo que quiere ser. Y entonces va a abrirse de forma adecuada al medio laboral con el que está. Dice su compañera que si logra sortear bien esta etapa del adulto joven, la intimidad aceptada para sí mismo va a permitirle crear nuevos vínculos sanos, no apegos, vínculos, donde yo elijo estar acá porque me gusta estar acá y entonces amo y entrego con confianza todo lo que soy y lo que quiero de las demás personas. Sus rasgos afectivos son sólidos en esta etapa, precisamente como se llega a una intimidad, una conformidad de quién soy y con quién me estoy relacionando, probablemente sea la etapa donde los jóvenes tengan una relación de pareja ya más estable. Por eso a esta etapa, en esta etapa es cuando choca con muchas ocasiones con los hijos. Yo les decía a los 15 años, si se casa a los 23 años, 25 años, y el adolescente va a tener 15 cuando tenga 40.
donde está cristalizando el adulto y dándose cuenta que lo que hizo en la adolescencia fue correcto y lo llevó a una plenitud en esta etapa. ¿Y qué pasa entonces con los padres que tuvieron una mala adolescencia y no tienen conformidad con sus vidas? Van a temblar de miedo por lo que están viviendo sus hijos y van a querer que sus hijos no cometan estos errores, por lo tanto pueden presionarlos para orientarlos hacia donde los padres consideran que es lo correcto. Y entonces no hay nada peor que dos adultos o un adulto presionando a sus hijos a seguir una vida que este adulto tal vez no esté conforme con ella y que quiera que sus hijos no repitan y que repitan experiencias que consideran mejor. Entonces, el adulto choca con el joven. Y acá entra el docente intentando mediar y ayudándole al joven a identificarse con sus propias posturas, a pesar de que en muchas ocasiones estos adultos inconformes con sus propias vidas vayan echando a perder un poco la vida de estos jóvenes. ¿Sí me expliqué? Hola. ¿Ya se durmieron? No, sí, mis. Ok, muchas gracias. La respuesta fue no nos dormimos, sí la entendimos. Sí la entendí, ¿verdad, Adriana? Sí, así es. Ok, gracias, Nelly. Entonces, eso es lo que yo quiero que veamos y por qué también necesitamos ver esta parte, ¿no? ¿Por qué necesitamos ver esta parte? Porque tenemos también que conocer un poco a los padres. Sus propios miedos, porque trabajamos con sus hijos. ¿Por qué etapa están pasando? Si es un joven adolescente que tiene un hijo en primaria, porque suele suceder, muy jóvenes se casan, y en la primaria tienen hijos jóvenes, ¿qué está pasando? Alguien que apenas está encontrando cuál es su rol en el mundo, ya está criando un niño de primaria donde todavía no se acaba de integrar a la sociedad y está ayudando a otro pequeño a integrarse a la sociedad. Quien tiene 21 años puede tener, si se embarazó a los 14, 15 años, puede tener un hijo en primaria, entrando a primaria. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo son? ¿Dónde queda el papel del docente? Acá, como lo mencionaba su compañera, en esta etapa de intimidad contra aislamiento, se da cuenta de cuál es su carácter y de qué manera se debe de relacionar, qué tanto debe de ser auténtico, y va a depender de estas etapas. Si sortearon bien estas etapas, que el adulto joven, cuando empieza a elegir sus centros de trabajo, las personas con las que se lleva mejor en un trabajo que en otro, empieza a sentirse confiado de pertenecer a esa sociedad ya consolidada, pero elegida, porque nosotros lo vemos en el trabajo, quienes tenemos la fortuna de trabajar. Yo no me llevo bien con todos, con algunos soy amable, cortés, pero con otros me llevo estupendamente, ni siquiera platico con ellos, simple y sencillamente hay una simpatía, hay un agrado por las personalidades que ya empezamos a conocer. Y entonces a ese círculo social me gusta pertenecer, aunque no me lleve con todos, aunque no vaya de farra con todo, con que yo me sienta a gusto por algunas características que veo, que comparto con ellos, me hace sentir bien en mis centros de trabajo y tener la sensación de que voy a lograr, no voy a competir absurdamente, sino que voy a edificar en esos nuevos ambientes. Muchos de los adolescentes tienen padres en esta etapa de generatividad contra autoabsorción. ¿Qué es la generatividad? Bueno, ¿a qué se refiere esta etapa? Para que lo logre enlazar antes de que terminemos la clase.
Por favor, ¿qué es características del adulto maduro? Que estos se enfocan ya más en su hogar y en sus compañeros de trabajo. ¿Qué más, Nevi? Bueno, aquí como que su objetivo es cuidar y ver, o sea, cuidar también su ser, ¿no? O sea, como quién soy ya definido con su grupo de compañeros, en su hogar. Por ejemplo, los papás, ¿no? O sea, ya tienen bien marcado que es la parte que lleva la mayor responsabilidad, que es el cuidador mayor, que, que toda la responsabilidad recae en ellos, ¿no? Efectivamente, Nevi. Muy bien. Acá el adulto ya se sabe responsable. Ya le interesa cuidar a los otros. Imagínense, en esta etapa muchos ya consolidan o empiezan negocios porque les gusta hacerse responsable de la vida de otra persona. Tal vez en las etapas anteriores era muy bonito. Acá en clase tuve oportunidad de conversar con unos compañeros y muy emocionado con las etapas de sus hijos que están viviendo, pero todavía no alcanzamos a ver una realidad del mundo, del mundo exterior. Pero en esta etapa donde ya se dieron cuenta de la dificultad social que se tiene para poder ser exitoso y tener un hijo adolescente, los pone a temblar. Porque también en esta generatividad saben que tienen que producir mayor capacidad económica y esto les absorbe tiempo y no les permite entablar una relación social adecuada con sus hijos. Y entonces acá hay un choque donde estos jóvenes no saben quiénes son, demandan tiempos y los padres están amasando una fortuna, están creando ambientes más estables para las personas que son de su interés, que vienen siendo, como lo mencionó su compañera, amigos, familia, sobre todo compañeros y hogar, donde también estos adultos tal vez estén pasando por una situación de duelo, de luto, ante la etapa de sus propios padres. Muchos jóvenes, adultos maduros de 40 años están perdiendo a sus padres porque ya están en una etapa diferente, donde hay una confrontación entre los cuidados a los adolescentes y los cuidados a una generación arriba. Entonces, en esta, el adulto tiene que luchar contra también su propia decadencia. ¿Cuál decadencia? Si acá están generando a nivel social, pero está en decadencia su cuerpo. Un cuerpo llega a un estado óptimo a los 30 años acá. Mucha gente, dependiendo de sus cuidados físico-biológicos, o sea, de cómo se alimentan, de que hacen ejercicio y todo, se pueden mantener en óptimas condiciones, inclusive a nivel sexual, se mantienen en óptimas condiciones de los 30 a los 40 años. Dietas balanceadas, nutrición adecuada, ejercicios, descanso, trabajo adecuado y toda esta combinación de vida, trabajo espiritual, crecimiento espiritual, toda esta combinación de vida les permite que de los 30 a los 40 años la decadencia de su propio cuerpo no sea notoria ni sea lastimera. Sin embargo, en esta etapa donde ya quiere consolidar su propio trabajo, también empieza a haber un problema, que este adulto empieza a tener una decadencia en su cuerpo y ve la decadencia del cuerpo y de la salud de sus propios progenitores y se empieza a enfrentar algunos contratiempos de la misma vida.
se empieza a sentir absorto en muchas ocasiones y se sabe que él puede ser el cuidador idóneo, y acá empieza a ser el cuidador idóneo entre sus hijos y sus padres, generándole mayor cantidad de absorción de tiempo, para que donde en muchas ocasiones de todo lo que llevó desde la infancia, que él era el centro de la importancia de ayudarlo a crecer, ayudarlo a crecer, ayudarlo a crecer, ayudarlo a crecer. Acá, donde intenta liberarse, pero aquí ya este adulto prácticamente, o sea, sí se ocupa, debe de ocuparse de sí mismo, pero va teniendo una mirada hacia generar, hacia ayudarles a otros a un buen crecimiento o a una buena despedida. O tal vez empiece a enfrentar problemas de salud que le atañen por la manera en que sorteó biológicamente su vida anteriormente. Si hubo mala alimentación, si no hubo cuidados fisiológicos, y entonces si cómo se siente anímicamente, tal vez este adulto esté pasando por momentos difíciles de adaptación consigo mismo, porque se siente impotente ante no poder garantizar una buena vida a los que más le preocupen. No se siente capaz de cuidar el ser de otras personas. Y acá también hay conflictos. Bueno, la siguiente semana ya estamos terminando, ¿verdad? Terminamos clase para luego irnos a exámenes, jóvenes. Sí, profesora. Muy bien. Bueno, los veo la próxima semana. Ya como están viendo, solamente nos falta. Si se dan cuenta, estoy intentando cada clase retroalimentar algo más acerca de las etapas para cerrar ya la próxima semana, y que han sido temas ligeramente distintos, a la vez ya con la información que tienen de las características de cada etapa. Espero que les esté sirviendo de algo estas clases, jóvenes. Bueno, los veo el día sábado. Que tengan un buen fin de semana. Pregunta adelante, Ernesto. Maestra, una pregunta. ¿Es un examen que es del 3 de abril? ¿Hay examen? Sí está marcado para 3 de abril. Está marcado para el 3 de abril. Entonces es la próxima semana. No es cierto, ¿era esta semana? No, he de haber cometido un error al programar. La próxima semana, jóvenes. Yo les dejo. Sí, hasta luego. Bueno, entonces los veo la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Lindo Gracias día. igualmente. Hasta luego. Gracias, igualmente, profesora. Hasta luego.